¿Qué es la arquitectura religiosa? Motivos religiosos han impulsado la construcción de importantes obras arquitectónicas. La historia ha demostrado que, a lo largo de los siglos y en civilizaciones distintas, los maestros arquitectos han procurado crear espacios adecuados a las demandas de los diferentes credos religiosos. Del mismo modo que las características funcionales de un edificio religioso no son las mismas que las de uno público. Las soluciones constructivas varían en cada religión, ya que las necesidades litúrgicas o rituales de unas y otras serán también de distinta naturaleza. En la mayor parte de las religiones monoteístas, el templo debe cumplir con una doble función. Desde el punto de vista religioso, debe albergar el culto o proteger a las imágenes o reliquias. Desde el punto de vista social, tiene que acoger a un gran número de fieles en un recinto que invite a la oración. En algunas civilizaciones antiguas, los templos eran considerados moradas de los dioses, recintos reservados a liturgias y ceremonias de los sacerdotes. ¿Es lo mismo basílica, templo, iglesia, catedral y capilla? Si bien tanto las catedrales como las basílicas son iglesias, hay una serie de diferencias que tenemos que conocer. El término iglesia hace más referencia a una congregación de los fieles cristianos, mientras que la catedral es el templo donde tiene sede o cátedra el obispo. Las más antiguas del mundo remontan al origen del cristianismo, pero hoy en día se construyen templos cristianos modernos y muy originales. Tanto la basílica como la catedral son dos de las principales construcciones arquitectónicas del cristianismo. ¿Qué se entiende por sincretismo? Se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o posturas. El sincretismo implica la fusión de diferentes elementos en uniones que carecen de una coherencia interna. ¿Cómo es el contexto del lugar visitado? Al estar ubicadas en el sur de la ciudad de Barranquilla, podemos caracterizar como iglesias pertenecientes a barrios populares y de clase trabajadora, como lo han sido las del barrio Chiquinquirá, Rebolo y San Roque. Estos son barrios primogénitos a lo largo de la historia de Barranquilla. Se han caracterizado por su afinidad por actividades religiosas, especialmente pertenecientes a la religión católica. ¿Es impactante el exterior como el interior o es más impactante el interior que el frontis del lugar visitado? En algunos casos, el frontis de la iglesia es igual de impactante que el interior de la iglesia. Lastimosamente, en algunos otros, el interior es más impactante que la fachada de las mismas, debido a que al estar al sur de la ciudad, muchas de estas estructuras han sido un poco descuidadas, o simplemente no son tan impactantes como se pretendían que lo fuesen. La parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, por ejemplo, tiene una fachada preciosa, muy típica de la arquitectura religiosa, con toques góticos propios europeos. Sin embargo, han pasado muchísimos años desde su construcción, y la fachada ahora no tiene el mismo impacto que tenía antes, ya que no se ha conservado con los años, como lo ha hecho el interior de la parroquia. La parroquia San Germán de París es un claro ejemplo de una fachada impactante por un diseño más modernista que el clásico gótico europeo. Aún así, este también consta de un interior bien distribuido e impactante. ¿Qué aspectos hace que la iglesia visitada al entrar se guarde respeto y espiritualidad? El sur de la ciudad de Barranquilla consta con una población altamente católica, por lo que, sin la necesidad de tener un aspecto más ajeno a una cruz, ya hacen que los templos sean símbolos de respeto y espiritualidad de entre los ciudadanos. Sin embargo, podemos denotar ciertas características de la mayoría de las iglesias que influyen dentro del respeto guardado por los habitantes. Primeramente, está el uso de los nombres religiosos. Los nombres religiosos dentro de las iglesias implican el seguimiento de un santo en particular, por lo que las personas que conocen del dicho santo se verán más atraídas a estas iglesias en particular por su inclinación a la bendición de dicho santo. Segundo, las estatuillas y murales grabados en las paredes de la iglesia como simbolización religiosa, dándole la connotación a la misma como una casa bendita por la iglesia y protegida por los santos. Por último, el tamaño de la estructura, como por ejemplo lo es el caso de la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. ¿Es el templo visitado un patrimonio, ya sea arquitectónico, urbano o cultural, por parte de los gobiernos locales, nacionales o por la UNESCO? ¿Qué le hizo meritorio ese título? Son patrimonio cultural no solo por sus riquezas arquitectónicas, sino también por la majestuosidad con las que fueron construidas. Cada una de estas parroquias se convierten en una ventana hacia el pasado. A través de ellas podemos asomarnos a la época republicana de la religión. Algunos de estos inmuebles incluso han sido reconocidos como monumentos nacionales. A través de los tiempos fueron enriquecidos con magníficas piezas de colección pertenecientes al arte religioso colonial, que fueron traídas desde países europeos entre el siglo XV y XVI.
¿Cuál es la imagen religiosa de tradición? ¿Por qué se venera a ese santo o santa en la iglesia visitada? La iglesia de Chiquinquirá, ubicada en la calle 45 con carrera 30, impacta no solo por la estatua dedicada a esta virgen, sino también por sus dos torreones con puntas en forma de cono y dos cruces en lo más alto. Construida en 1925, esta estructura, que honra a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, es una mezcla del estilo romántico y gótico, acompañado de una orientación jónica y corintia, junto a las molduras y vitrales coloridos.